Eh, Un mosaico, iba a decir un mosaico en Megiddo, ojo, no sé si puede apuntar ese dato. También ese mosaico dice Jesús es Dios. Dios, ahí es Dios, Deus. Pero el siglo segundo, estoy hablando de arqueología. Sí, sí, igual que las O pinturas, las sea, cavernas. hermano, Anda. Jesús no fue Dios entonces en Juan 1.1 y en Juan 1.14. Quiere decir que empezó Jesucristo a ser Dios en el siglo Oye, IV. complejo. No, ¿Me no, no, podría no, demostrar no, eso? Juan no, Juan no, Juan no, Juan le atribuye que es el lobo emanado, encarnado, o lo que quiera. Pero no es Dios, ahí no hay Dios. Colosenses Oye, 2.9. En él corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Tomás, Juan 20.28. Tomás le dice Dios mío y Señor mío. Lo reconoce como Dios y Dios no le pero una dice, cosa no, es habitar, discúlpame, estás mintiendo. No le dice Jesús eso. pero Entonces, dice en él ¿cómo hacemos? habita. Mira, voy a hablar desde los textos, que yo no soy creyente, pero vamos a respetar el texto. El texto dice, en él habita corporalmente la deidad, ¿no? No me acuerdo el texto, porque yo no sé mucho de los textos, Toda la pero no está plenitud diciendo de que la Dios. deidad. La plenitud, vale, No. la plenitud de ¿Y la deidad. tú Muy como bien, ser humano, tenés deidad? vale. Mira, pero más bien el texto lo presenta como un representante de Dios, ¿no? Un ¿Dónde dice emisario, si eso? quiere, ¿vale? Dame el versículo que es un representante de Dios. Pero tengo mucho. Por ejemplo, cuando dice que Dale, él dale. viene a dar testimonio, dice que él no da su propio testimonio. Oye, que cierren el micrófono, señor, porque no me entiende. Dice claramente en el monte de Getsemaní, vale, usted conoce los paralelos. Dice que él no viene a hacer su voluntad, ¿eh? Viene a hacer la voluntad de otro. Vale, ahí tiene un pasaje de subordinación. Vale, también dice yo no doy mi testimonio porque si diera mi testimonio no es verdadero. Todo lo que hablo, todo lo que digo, viene del Padre. No es el mismo. Que eso no quiere decir que no sean la misma deidad. Juan 10.30, Jesús lo que está diciendo, el que me vio a mí vio al Padre, y está hablando de la misma divinidad, Vale, de la misma deidad. No es está lo que le digo. hablando de lo que tú estás diciendo. Entonces tú me tienes que Es un demostrar con representante. versículos bíblicos que Jesucristo no es Dios. Yo te lo puedo demostrar con la Biblia. Pero un diplomático también puede representar a su país, por ejemplo, a su nación. Él representa, Sí, obviamente. pero estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un representante, un presidente o de Pero otra sí es un persona que, representante, señor, es un mensajero. De hecho, es un mensajero. Teológicamente, no estoy claro. hablando de Entonces tú definime a mí el versículo Juan 20.28, donde Tomás lo reconoce como Dios. Y Jesús no le dijo, discúlpame, no me digas Dios porque yo no soy Dios. Y Juan 1.1, Juan 1.14, definímelo, por favor. Lucas 1.43. Bueno, oye, cualquiera tendría una expresión de asombro. Hay Dios, si ve un fantasma, señor. Hay Dios. Isaías 7:14, que nacerá de una virgen, el Emanuel, Dios con nosotros, está manifestando que van a ser Dios. Entonces, si tú pensás Isaías 7:14, que porque no dice, un ser humano se llame Dios, es Dios, me parece a mí que estamos todos locos. Y Juan 3:16, y yo mandaré a mi hijo unigénito, pero me está Jesús lo tirando una manda. bomba. No, te tiro varios versículos para que tú veas. Vale, pero vamos, yo se lo voy respondiendo. Voy a mandar a mi hijo unigénito. Unigénito significa uno en su género. Empezamos por el primero. Juan 20:28. A ver cómo lo interpretas tú. Adelante. ¿Qué dijo ahí Tomás? ¿El de Tomás? Exactamente, hermano. Vale, a mí el de Tomás, vale, déjeme ir respondiendo uno a uno. Para mí el de Tomás es una expresión de asombro. Dios mío, ¿vale? No, yo no digo que ahí diga que es Dios, más una expresión de asombro. ¿Vería un fantasma, señor? ¿Se asustaría? ¿Ves? Pero si no estaba convencido que era Dios. Mira, muy fuerte. Mira, aquí subió el historiador. Pero bueno, que lo subió. Dame el versículo. Se metieron un gol, cabezazo, es válido. Aquí le leo el pasaje para que entienda, El Fabián. historiador con Mira los lo que caracteres. la Fabián, lee más los así. textos que yo. Mira, Juan yo le doy 20, paso 17. a Ulpio porque Dice así, conoce mira. más los textos que yo. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Pero eso lo Acá Jesús no, Eso no está acá diciendo Jesús no está que él no es predicando que Dios. Él es Dios. Acá está diciendo que no es Dios.
No, Está pero diciendo que eso Pero ahí Jesús está es lo su diciendo, desfavorece a Dios y usted vuestro mismo. Dios. Pero el texto que me está hermano, pasando lo hermano, desfavorece a usted mismo, me porque está deja dando un muy clarito versículo, que él tiene un Dios Jesús sobre el él. otro mintió, hermano sigue Fabián. hablando, ¿no? Jesús Espere, ¿van a mintió, hablar los dos a la misma vez? No lo vamos a poder entender. Le pero está dije al dando muchos hermano versículos. que me interprete el tema, el versículo de Juan 20:28, y me dice que ¿Y yo Tomás te se lo interpreto? asombró. Y por eso estás pidiendo que te No, interprete, te eso está no está, interpretando. no, lo está interpretando a su manera, obvio, ¿no? Porque ¿Y, si y no, si Tomás yo te creía digo, que Jesús es Dios? y sí, claro, si lees ¿Y el por qué versículo, él negó en lo la reconoce como resurrección de Dios, Jesús? ¿Por qué negó la él lo resurrección de reconoce Jesús, como... Tomás? Si Yo creyó que era el Dios. No creía, y por eso el Señor le dice que toque sus manos y su costado. Entonces Jesús, ahí Tomás lo reconoce que ¿Qué cosa? sí, es el Dios de Abraham, de Pero Isaac y de Tomás Jacob. creía que era Ahora, Dios o no creía que resucitó. ¿Qué dice el texto? Si no Tomás lo que está viere... afirmando ahí en Juan 20:28 que es Dios. Y Jesucristo No, no se lo Tomás negó. está negando que Dios, Jesús o este humano resucitó. Si no viere mis ojos, no tocar los agujeros de su costado, sus palmos, no Por creeré. eso el Señor dice, Pero bienaventurado ¿qué iba a creer aquel que Tomás? no... ¿Que él era Dios o que había resucitado? Hermano, acá lo que interesa es lo que dice el versículo, no tus expresiones Pero Tomás, usted está personales. sacando una doctrina de Tomás como el Evangelio. Buenas, una ¿Estás negando a pregunta. Jesús? No, Una pregunta, ¿por ¿Estás qué negando a versículo- Jesús lo que te para estoy- seguir la doctrina de Tomás? no, lo ¿Sí o estás no? negando tú. Tú estás diciendo que no, No. es Dios. Y yo te Acá estoy dice diciendo que Juan Tomás lo reconoce 20:30. como Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. El Evangelio es para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no para que creer que Jesús es Dios. Bueno, pero hermano, tú lo interpretaste al versículo a tu manera. Ahora, No, interpretame yo tú leí el todos versículo, 13. lo que Juan explicó, no lo que Tomás dijo y lo tomó como doctrina Juan y escribió. Porque ninguna Pero el versículo que dice, lo reconoce, hermano, ¿lo reconoce como Dios, sí o no, Tomás? Tomás tenía que conocer a Jesús resucitado, no que Jesús sea Dios. ¿Sí o no? Pero las expresiones de Tomás, Fabián, Por eso es una expresión de Tomás, no una doctrina de Tomás. ¿Tú me una estás pregunta. tomando una expresión Ah, de Tomás está, como la doctrina? ¿Sí o no? ¿Estás Bien. negando a Jesús que tiene No, un Dios lo y que es interpre- nuestro Dios? ¿Estás negando a Juan, el escritor, que escuchó lo que escribió, lo no, que dijo esto, Tomás? tú estás y negando las escribió que escrituras, Jesús- que es peor No, todavía. que estás negando a Tomás, a Jesús, estás negando a Juan. Están, Y solo te basas en el No, versículo yo- lo que dijo Tomás como doctrina. ¿sí? no, tengo varios Claro, versículos ¿puede para permitir dártelo. entrar una persona, No por me favor, pudiste para cortar contestar. el anfitrión? No me pudiste contestar que lo que dijo Tomás, que lo reconoce como Dios, y tú me estás diciendo que se sorprendió, el otro me dijo que era un fantasma, que lo vio y era un fantasma. No, hermano, lo está reconociendo como el Dios a Jesucristo. Y Jesucristo no. Mira, ahí se subió Sí, un historiador los y él te puede explicar el texto más que yo, porque yo lo veo un poco ambiguo, eso, pero bueno. Bueno, hermano, el versículo es clarito. Tomás lo está Sí, reconociendo como Dios. pero una Ahora, pregunta. en Tito, Pero ¿me en escucháis? Tito ¿Puedo hacer una 2:13, pregunta? ¿Se me vuelve a escucha? pasar la misma. ¿Se me escucha? ¿Alguien me puede leer? Sí, el texto lo dice, porque el texto lo dice. Yo no voy a decir que no lo dice el texto, pero dice Tomás, no dice Jesús. Pero Jesús dice en el versículo 17